Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar el bienio conservador durante la Segunda República. Recordad que venimos del periodo final del bienio de izquierdas, un periodo en el que se va desarrollando un proceso de crisis a nivel económico y social que deriva en la convocatoria de elecciones para el 18 de noviembre de 1933. Como decíamos en el vídeo anterior, a estas elecciones la izquierda se presenta desunida y la derecha unida y organizada. El resultado es la victoria de las fuerzas de derechas. El presidente de la República, Alcalá Zamora, era poco partidario del extremismo antirrepublicano representado por la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que había sido el partido más votado en las elecciones, y acaba confiando la formación de gobierno al Partido Radical, configurándose la formación de un gobierno sin miembros de la CEDA. La CEDA acabará apoyando la formación de este nuevo gobierno a cambio de un compromiso por parte del Partido Radical, que sería acabar con las reformas del bienio de izquierdas. Por lo tanto, Alejandro Lerroux se convierte en el nuevo presidente del gobierno. Cabe preguntarse, y la historiografía ya no lo hace, pero en su momento fue un tema que causó mucho debate, si influyó el voto femenino en el triunfo de las derechas en estas elecciones. Recordad que la Constitución de 1931 afirmaba que los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tenían los mismos derechos electorales conforme las leyes determinasen. Esto queda en evidencia en las elecciones de noviembre del 33, cuando más de 6 millones de españolas pudieron votar por primera vez en España. En el Congreso, el voto femenino causó tensos debates y generó opiniones muy diversas. Finalmente, el voto femenino fue aprobado en las Cortes por 4 votos de diferencia y con la ausencia del 45% de los diputados. Sobre el voto femenino son muy conocidos los debates parlamentarios que mantuvieron Victoria Kent y Clara Campoamor, las dos primeras diputadas de la historia de nuestro país en 1931. Ambas tenían posturas encontradas. La primera se opuso al voto de la mujer en su afán de proteger a la República, mientras que Clara Campoamor representaba la lucha para que las mujeres pudiesen ir a las urnas en España. Las fuerzas de izquierdas atribuyeron el triunfo de las derechas al voto femenino, al considerar que estaban influidas por las recomendaciones de la Iglesia, y las fuerzas de derechas alabaron el comportamiento femenino, ya que afirmaban que garantizaba los valores tradicionales de la España del momento, es decir, la religión, la familia, etcétera. No obstante, cabe concluir este punto haciendo referencia a que las investigaciones posteriores han puesto en duda que el voto femenino fuese determinante para la victoria de las derechas en dichas elecciones. Comienza entonces el bienio radical cedista, un periodo en el cual lo fundamental, el hecho fundamental es la paralización de las reformas desarrolladas durante el bienio de izquierda. Se paraliza la reforma agraria, se paraliza la reforma militar, se procede a devolver las tierras a la nobleza y se declara la libertad de contratación, así como una bajada de los salarios de los jornaleros, se aprueba un presupuesto de culto y clero y se negocia con el Vaticano el desarrollo de un nuevo concordato, lo cual supone que el gobierno de la República haga las paces con la Iglesia católica, se paralizan las reformas educativas y se para el programa de construcción de escuelas e institutos, se anula la escuela mixta y se inicia un proceso de enfrentamiento con los nacionalismos periféricos, se frena el desarrollo del Estatuto de Autonomía vasco que había presentado el PNV y los enfrentamientos con la Generalitat de Cataluña son constantes, sobre todo a partir de enero de 1934. Todo ello
provoca una radicalización de las diferentes posturas. El PSOE y la UGT, sobre todo el ala más a la izquierda del PSOE, representada por Largo Caballero, proponen desarrollar una revolución social. Sin embargo, el sector más moderado, representado por Ignacio Prieto, defiende la necesidad de colaborar con las fuerzas republicanas de izquierdas con el objetivo de profundizar en el desarrollo de las reformas. El primer sector, es decir, el partidario de desarrollar una revolución social, unido a los anarquistas, optarán por el desarrollo de insurrecciones, conflictos y huelgas. Además, a la derecha, la CEDA va a endurecer su posición y exige participar en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario al gobierno. Es decir, si la CEDA retira el apoyo al gobierno del RUCS, el gobierno se vería obligado a convocar elecciones. Resultado, el 5 de octubre, la CEDA obtiene 3 ministerios. Y esta es la causa directa que da inicio a la Revolución de Octubre de 1934. La radicalización de las posturas y el hecho de que la izquierda interprete el nuevo gobierno como una deriva al fascismo da lugar al desarrollo de este proceso revolucionario. La UGT y la CNT, eso sí, esta última con poca participación, convocan huelgas y manifestaciones el día después de la formación de este nuevo gobierno. El movimiento, no obstante, fracasa a nivel nacional, básicamente por la descoordinación y por una respuesta muy efectiva del gobierno que va a declarar inmediatamente el estado de guerra, pero sin embargo en Cataluña y Asturias la situación se complica. En Asturias, los mineros desarrollan una auténtica revolución social apoyados por socialistas, anarquistas y comunistas. Mineros armados logran ocupar diferentes pueblos de la cuenca minera y toman los diferentes cuarteles de la Guardia Civil. Además, en su camino van sustituyendo los ayuntamientos por comités revolucionarios que asumen el control del suministro de alimentos, de transporte, el desarrollo, el control de los elementos básicos como el agua, la electricidad, etc. En su avance, los mineros logran incluso sitiar la ciudad de Oviedo. El gobierno, ante esta situación, envía legionarios desde África liderados por un general, Francisco Franco. El objetivo es claro: reprimir el alzamiento. La resistencia de los mineros se prolonga durante 10 días. La represión será muy dura. Más de 1.000 mineros acaban muriendo, 2.000 son heridos y unos 5.000 detenidos. La revolución en Cataluña es más política que social. Allí, Lluís Companys, presidente de la Generalitat tras la muerte de Macià en 1933, quería evitar la entrada de la CEDA en el gobierno. El 6 de octubre proclama la República Catalana dentro de la República Federal Española. Al mismo tiempo, se produce un acuerdo, una alianza de partidos y sindicatos que acaba convocando una huelga general en Cataluña. ¿Por qué fracasa esta revolución en Cataluña? Básicamente porque la CNT rechaza unirse y en Cataluña la CNT era el sindicato mayoritario. Además, la revolución no encuentra un apoyo ciudadano masivo y el gobierno declara el estado de guerra y envía al general Batet a ocupar la Generalitat. No obstante, hubo resistencia y esta resistencia provoca el desarrollo de procesos de detención de aproximadamente unas 3.500 personas, incluyendo a casi todos los miembros del gobierno de la Generalitat. Pero no queda ahí la cosa, ya que Manuel Azaña y Largo Caballero también fueron detenidos, acusados de auspiciar estos movimientos revolucionarios. El gobierno consideraba que su actuación en los sucesos de octubre de 1934 había supuesto un refuerzo a su posición. Sin embargo, después de los sucesos de octubre, se inicia el proceso de crisis del segundo bienio. Las causas tienen mucho que ver con las consecuencias de esta revolución y con la radicalización que deriva de la entrada de la CEDA en el gobierno. Se procede a suspender el Estatuto de Autonomía catalán, se devuelven sus propiedades a los jesuitas, esas propiedades que habían sido nacionalizadas durante el bienio de izquierdas, se culmina la paralización de la reforma
agraria, y Gil Robles y Francisco Franco ocuparán cargos de relevancia en la esfera militar. Gil Robles es nombrado ministro de Guerra y Francisco Franco jefe del Estado Mayor. Además, se inicia un proyecto de modificación de la Constitución de 1931 que no llegaría a ser votado. Sin embargo, sabemos que este proyecto de modificación incluía restricciones al autonomismo, la abolición de la ley del divorcio y frenaba cualquier posibilidad al desarrollo de expropiación de tierras. En otoño de 1935 estalla la crisis definitiva del segundo bienio. Esta crisis tiene que ver con la irrupción de diferentes escándalos de corrupción que afectaban no a la CEDA, sino al Partido Radical. Destaca el caso del extraperlo, una ruleta trucada que, por medio de sobornos, se había intentado implantar en diferentes casinos españoles, y el asunto Nombela, un caso de malversación de fondos públicos que afectaba a diferentes políticos del Partido Radical. Estos escándalos de corrupción se hacen públicos y la coalición de gobierno queda muy tocada. Gil Robles en ese momento intenta convencer al presidente de la República, Alcalá Zamora, para que le nombre presidente del gobierno. El presidente de la República se va a negar y en cambio convocará elecciones para febrero de 1936. A estas elecciones, la derecha se presenta desunida y la izquierda unida, formando el llamado Frente Popular. El resultado de este proceso electoral lo conoceremos en el próximo vídeo. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo